Ahora presentamos la actividad 3, cuya capacidad asociada dice: reconoce que el uso de las razones trigonométricas para solucionar problemas reales implica situaciones modeladas por triángulos rectángulos. Se muestra una imagen ubicada a partir del plano cartesiano. Tenemos el Sol en el origen y luego tenemos la Tierra y la Luna. La Tierra rota alrededor del Sol y la Luna rota alrededor de la Tierra. Y tenemos un pequeño texto histórico que pone en situación al estudiante. Nicolás Copérnico, promotor del heliocentrismo, planteó el modelo del sistema solar en el que se toma como centro del mismo al Sol. Siendo así, la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. A este movimiento de giro se le conoce como orbitar. Dependiendo de la ubicación de estos tres cuerpos celestes se forman diferentes tipos de triángulos, a medida que orbitan en el periodo de un año. Podemos ver algunos de estos triángulos en las siguientes imágenes. Como podemos ver, en el sistema Tierra, Sol, Luna, se forman diferentes triángulos a medida que la Luna va girando alrededor de la Tierra. Y se le pide al estudiante que identifique qué triángulos se forman, qué tipos de triángulos se forman. Luego la situación avanza de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que una medida para medir distancias entre cuerpos celestes es la unidad astronómica, la cual se define como: una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Podemos definir otras distancias en el sistema solar a partir de esta unidad de medida. Para poder medir la distancia entre la Luna y el Sol, usando razones trigonométricas, es importante identificar un instante específico en que se pueda hacer esta medida. Con el fin de que puedas identificar por ti mismo cuál es este instante útil, desarrollaremos la siguiente actividad. Recordemos que la propuesta didáctica es sobre las razones trigonométricas y este instante útil que se menciona es el momento en el que el sistema Sol, Tierra, Luna forma un triángulo rectángulo. Para ello la actividad dice lo siguiente. En el salón de clases ubica la linterna encendida a la altura de tus hombros y déjala fija sobre algún soporte. Agarra tu bola de icopor o balón con tus manos y extiende tus brazos a la altura de tus hombros, de manera que quede a la misma altura a la que ubicaste la linterna. Luego, sin desplazarte de tu posición, rota lentamente sobre tu propio eje y observa cómo va cambiando la sombra en tu bola de icopor o balón. ¿Encuentras similitudes con las fases de la Luna? Luego de esta actividad, se le introduce el proceso de aprendizaje a partir de preguntas orientadoras. Ubica con pedazos de cuerda o piola los triángulos que se forman entre la linterna, la esfera que sostienes, y tú mismo, donde se presenta esta analogía del sistema Sol-Tierra-Luna. De acuerdo con la clasificación de los triángulos según sus ángulos, identifica cuáles de los tres tipos de triángulos se forman a medida que rotas en una vuelta. Se espera que el estudiante identifique que se forma el triángulo obtusángulo y el triángulo rectángulo en un breve instante de tiempo. De acuerdo a los tipos de triángulos según sus ángulos que identificaste en el punto anterior, ¿cuál de ellos consideras que es útil para medir la distancia de la bola a la linterna? Aquí es donde identifica que el triángulo útil para hacer esa medida es el triángulo rectángulo. Grafica en un plano cartesiano el triángulo que encontraste útil para medir la distancia entre la bola y linterna. Ubica en este gráfico también los tres vértices de dicho triángulo. De la misma manera que ubicamos los planetas en el anterior gráfico, se espera que con dibujos en el plano cartesiano el estudiante represente la linterna, a sí mismo y el balón. Calcula la distancia entre la bola y la linterna. ¿Cuáles medidas necesitaste para hacerlo? Teniendo en cuenta que solo puede medir la distancia entre sí mismo y la bola, es decir, el largo de sus brazos. Y a partir de ellos calculará la distancia de la pelota a la linterna, o de sí mismo a la linterna.
¿Qué materiales fueron necesarios para tomar esas medidas? Aquí es donde se introducen los materiales de la piola, la bola, la linterna, el metro, el transportador, y luego calcula la distancia entre la linterna y tú, lo que se mencionó anteriormente. ¿Cuáles medidas necesitaste para hacerlo? ¿Qué materiales fueron necesarios? Siempre se introduce la actividad lúdica para poder lograr estas actividades. Ahora acompáñame a visualizar cómo sería el desarrollo de esta actividad. Una vez ubicada la linterna que representará nuestro sol, extenderemos con nuestros brazos la pelota e iremos rotando lentamente a observar qué pasa. Aquí observamos un eclipse. Seguimos rotando observando qué sucede con la sombra de la pelota y sus similitudes con las fases de la luna. Se espera que los estudiantes identifiquen que cuando la pelota está en mitad sombra, mitad luz, es decir, en cuarto menguante, se presenta un triángulo rectángulo en el cual pueden usar las razones trigonométricas para medir la distancia entre la pelota y la linterna, o entre sí mismos y la linterna, a partir de solamente conocer la distancia entre ellos y la pelota, es decir, el largo de su brazo. Al bajar la mirada al suelo, podemos representar con cualquier cosa, como por ejemplo tapas, los lados del triángulo respectivo. Prendemos la linterna para observar el triángulo que se ha formado, y esa es la tapa que representa la posición de la linterna. Observamos que este triángulo en el que nos encontramos es un triángulo rectángulo, con el cual los estudiantes, a partir de piolas e instrumentos de medición como el metro y el transportador, pueden calcular medidas indirectas, es decir, medir la distancia entre esta tapa que representaba la pelota y esa tapa que representa la linterna, la posición de la linterna, a partir de simplemente conocer este lado, que es el largo de sus brazos, y el ángulo que se medido con el transportador en este vértice.